Hasta el día de hoy, cuando leemos o vemos noticias sobre la guerra en Irán, la mayor parte de lo que vemos es una única narrativa: la superioridad estadounidense. Trump está ganando la guerra, Estados Unidos parece fuerte, invencible, y esa es la historia que se está construyendo. Pero, ¿y si la realidad fuera otra? ¿Y si tras bambalinas Estados Unidos estuviera enfrentando una crisis de grandes proporciones que está siendo deliberadamente ocultada? Desde bajas de personal cuyas cifras no coinciden con los informes oficiales, hasta el silenciamiento de medios que intentan descubrir los hechos, todo parece estar cuidadosamente oculto. A continuación, vamos a exponer los hechos que no aparecen en los grandes medios de comunicación, la verdadera crisis que vive Estados Unidos. Y créanme, esto es mucho más grave de lo que parece. Comenzamos dentro del propio Estados Unidos. En la superficie, todo parece estar bajo control. El gobierno afirma que las operaciones militares son un éxito, que las bajas son mínimas y que la situación es segura. Pero detrás de esta narrativa hay una ansiedad creciente. Lo cierto es que el apoyo a esta acción militar nunca ha sido realmente sólido. Desde el principio han surgido debates, especialmente sobre cómo se tomó la decisión de ir a la guerra. Muchos estadounidenses creen que Donald Trump no debería haber actuado de forma unilateral. Creen que una decisión tan trascendental como la guerra debería pasar por la aprobación del Congreso y no ser una decisión rápida de una sola persona. Y esta oposición no es solo una opinión en redes sociales, es real y está tomando las calles. Se han producido manifestaciones en varias ciudades importantes, desde el frente de la Casa Blanca hasta Times Square en Nueva York. Incluso se ha extendido hasta Toronto, en Canadá. Miles de personas están expresando lo mismo: un rechazo a la implicación militar de Estados Unidos en el conflicto con Irán. No es una voz pequeña, es una ola. Una encuesta en Pensilvania muestra que la insatisfacción con Trump ha aumentado drásticamente, sobre todo desde que comenzó este conflicto. Pero lo que más llama la atención es el cambio de actitud de sus propios partidarios. Hay un votante que anteriormente votó por Trump 3 veces, pero que ahora ha cambiado de rumbo. En un tono emotivo, admitió estar decepcionado, llegando a calificar su elección pasada como un error. También hay quienes se sienten traicionados. Votaron por Trump anteriormente por una promesa contundente: no llevaría a Estados Unidos a nuevas guerras. Pero la realidad es la opuesta. Han estallado conflictos desde Venezuela hasta Irán, y al mismo tiempo, los precios del combustible y los alimentos también se han disparado. Para ellos, esto no es solo una política fallida, es una promesa rota. Y cuando las promesas comienzan a desmoronarse, la confianza también flaquea. Pero esto es solo la superficie. La pregunta ahora es: ¿qué tan profundas son realmente estas grietas? La presión sobre el gobierno estadounidense no solo proviene del público. Desde dentro del propio círculo de poder han comenzado a surgir voces críticas, y esta vez no de cualquiera. El exsecretario de Defensa y también exdirector de la CIA, Leon Panetta, criticó abiertamente la respuesta de Donald Trump al incidente de Ronald Tomahawk, que costó la vida a 175 civiles, la mayoría de ellos niños. Según él, el problema no fue solo la tragedia, sino la actitud del gobierno después. En lugar de admitir la culpa, Trump culpó a Irán como el responsable. Y para muchas élites, esto creó una imagen de un Estados Unidos arrogante, como si no estuviera dispuesto a asumir su responsabilidad. Las críticas también llegaron desde dentro del propio sistema de seguridad. El director del Centro Nacional de Contraterrorismo, Joe Kent, cuestionó el rumbo de la política exterior de Estados Unidos. Evaluó que este conflicto no se basaba enteramente en intereses nacionales. Incluso fue más allá, cuestionando quién se beneficia realmente de esta situación. Esta presión culminó en un paso de gran envergadura. Decidió renunciar a su cargo. En su declaración oficial, Kent afirmó que no podía apoyar la guerra en curso en Irán. Irán no representa una amenaza directa para Estados Unidos, y afirmó rotundamente que fue Estados Unidos quien inició esta guerra. Kent también reveló un hecho importante: que 18 agencias de inteligencia de Estados Unidos habían concluido previamente que Irán no estaba desarrollando armas nucleares. Pero la narrativa política se movió en la dirección opuesta debido a una agenda política de Israel. En el ámbito político, la división se hizo cada vez más clara. Nancy Mace, compañera de partido de Trump, enfatizó su oposición al envío de tropas terrestres. El excandidato presidencial de Estados Unidos, Bernie Sanders, pidió el fin de la ayuda militar a Israel.
Luego, la senadora Elizabeth Warren criticó la débil rendición de cuentas del ejército. Mientras tanto, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, calificó el ataque como una escalada peligrosa. Todo esto apunta a lo mismo. Detrás de la narrativa de fortaleza, Estados Unidos está en realidad dividido desde dentro, y cuando las propias élites comienzan a moverse en direcciones diferentes, la pregunta debe cambiar. Ya no se trata de ganar o perder, sino de ¿quién está controlando realmente el rumbo de Estados Unidos ahora? La presión sobre Estados Unidos ahora no solo viene de dentro del país. En el escenario internacional, la situación es aún más grave. Desde que el conflicto con Irán se intensificó, la imagen global de Estados Unidos se ha desplomado, llegando a registrar, según se informa, una caída de hasta un 79%. Aunque la cifra exacta aún se debate, una cosa está clara. El sentimiento negativo hacia Estados Unidos está, en efecto, en aumento. La guerra, su impacto económico y el número de víctimas civiles han cambiado la percepción del mundo. Y por primera vez en mucho tiempo, Estados Unidos e Israel están en el centro de la crítica mundial simultáneamente. La presión es palpable. Si antes Estados Unidos era siempre el centro del poder mundial, hoy su posición está siendo cuestionada. Las naciones aliadas ya no se quedan simplemente en silencio. De los 32 miembros de la OTAN, solo una pequeña fracción apoya realmente las acciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán. La mayoría ha optado por mantener la distancia. Incluso los países europeos se han negado a enviar buques de guerra al estrecho de Hormuz, a pesar de la intensa presión de Donald Trump. Esto no es solo una diferencia de opinión, sino una señal de que el liderazgo de Estados Unidos comienza a ser cuestionado. Entre los líderes europeos, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, fue uno de los primeros en criticar abiertamente el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. Pero con el tiempo, esta postura ya no fue aislada. Cada vez más países comenzaron a tomar una posición similar. La opinión en Europa cambió lentamente. Una medida aún más sorprendente vino de Suiza. El país, conocido por su neutralidad, llegó a detener las exportaciones de armas a Estados Unidos, una decisión inusual y cargada de significado político. Y la presión no solo viene de los gobiernos. En las calles se ha extendido una ola de protestas. Desde Londres, Madrid, hasta Atenas y Tel Aviv, miles de personas han salido a las calles. Exigen el fin de la guerra, el cese del suministro de armas y el fin de la implicación militar occidental en Oriente Medio. Quieren que Estados Unidos sea derrotado y que el régimen de Trump caiga. Ya no es una voz pequeña. Es una señal global de que el mundo se está cansando y comienza a girar en una dirección diferente. Si el mundo ya no respalda plenamente a Estados Unidos, ¿qué pasará con sus alianzas y su poder global? Ahora, Donald Trump se enfrenta a un dilema mucho mayor que una simple guerra. Lo que inicialmente parecía un movimiento estratégico se está convirtiendo ahora en una seria presión, especialmente para la propia economía de Estados Unidos. El conflicto con Irán ha sacudido el mercado energético mundial. Los precios del petróleo se dispararon bruscamente en poco tiempo y como un efecto dominó, el impacto se sintió de inmediato en casa. Los precios de los combustibles subieron. Los costos de logística se vieron impulsados al alza y, en última instancia, los precios de los alimentos también se dispararon. Para el público estadounidense, esto ya no es geopolítica, se trata de la vida cotidiana. El poder adquisitivo se está viendo mermado. El costo de vida aumenta y la amenaza de la inflación se vuelve más real. Lo que es más preocupante es que esto está sucediendo en medio de una situación interna, ya de por sí inestable. Esto significa que la presión económica podría agravar la insatisfacción pública que ya había surgido. En el lado global, el impacto no es menos significativo. La incertidumbre ha provocado la fluctuación de los mercados financieros. Los inversores están empezando a actuar con cautela. Otros países también están sintiendo el impacto del aumento de los precios de la energía y la interrupción de las cadenas de suministro. Y lo que es más crucial, la posición de Estados Unidos en alianzas como la OTAN también está empezando a verse afectada. Cuando una política exterior es vista como un detonante de inestabilidad, la confianza de los aliados también puede flaquear. Alianzas que durante mucho tiempo parecieron sólidas, están siendo puestas a prueba lentamente. En este punto, comenzamos a ver el panorama completo. Esta guerra no se trata solo de ganar o perder en el campo de batalla, sino de las consecuencias a largo plazo que se extienden desde la economía y la política hasta las relaciones globales. Y ahora, el mayor desafío de Trump
Ya no es cómo iniciar una guerra, sino cómo controlar su impacto, que se vuelve cada vez más difícil de detener.